Muy buenas tardes a todos, hermanos que están aquí con nosotros y hermanos que están allá en casita mirando esta transmisión. Qué alegría que ya estamos empezando el mes de diciembre y con el mes de diciembre se nos va el 2022 y gracias a Dios que hemos sido sobrevivientes de lo que ha sucedido en los años anteriores, y es importante que consideremos, que apreciemos lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo por cada uno de nosotros, y que si aún nos tiene con vida es porque hay una tarea, hay un proyecto para cada uno de nosotros. Es un proyecto importante el que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es aún más importante que nosotros lo consideremos a cada día de nuestra existencia, porque de Él venimos y hacia Él vamos los que creamos en Él, los que tengamos el Espíritu de Cristo. Así es que, mis hermanos, pues vamos a gozarnos, alegrarnos en este tiempo de Navidad, pero el día de hoy vamos a tener el último capítulo de nuestra serie Defiende tu esperanza. Hay mucho más por enseñar, hay mucho más por aprender, y quisiéramos tomar también más tiempo, pero ya habrá ocasión, con el favor de Dios, para el próximo año, de manera que el día de hoy vamos a tener nuestra última predicación en relación a defender nuestra esperanza, basada en la epístola a los Romanos del apóstol Pablo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de planear nuestro destino. Estamos acerca de terminar el año 2022, de empezar otro año y nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos retos al principio del año, y al medio año luego ya ni nos acordamos, y al final del año pues ya como salió, salió, y lo importante es terminar. Y a veces no planeamos muy bien nuestro destino, a veces no tenemos objetivos reales, alcanzables, medibles, y al final del año simplemente el tiempo se fue, y muchas veces lo más difícil, que al final de nuestra vida pues simplemente se fue y no hay mucho por recuperar del tiempo que el Señor nos va dando a través de nuestra existencia. Así es que hoy vamos a hablar acerca de planear nuestro destino. Oremos. Padre, en este momento venimos a tu presencia y nos gozamos, nos alegramos por todas las enseñanzas recibidas aquí en la epístola a los Romanos. Hemos aprendido que tú eres el único y verdadero Dios vivo, que resucita a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. También hemos aprendido, Padre, que si te damos la gloria, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, y damos el primer lugar a tu palabra en nuestra mente y en nuestro espíritu, entonces somos verdaderamente bienaventurados. Padre, en esta última predicación de el tema defender nuestra esperanza, yo te ruego, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos, que de igual manera hables a mi corazón, y que crezcamos así como es tu objetivo para cada uno de nosotros, que tendamos, que nos acerquemos a la estatura del varón perfecto, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te ruego, Padre, que esta palabra no caiga en saco roto. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hablando de planear nuestro destino, el día de hoy también los invito a que consideremos, muchas veces nosotros hacemos cosas en la vida, y cuando son cosas que son buenas, sí queremos que pasen cosas mejores como resultado de lo que hicimos bueno. Pero muchas veces cuando hacemos cosas malas,
pues ya no queremos ni acordarnos ni queremos saber de nada. Entonces hay una ley de Newton, la tercera ley, que habla de la acción y de la reacción, de que a cada acción corresponde una reacción, y nosotros normalmente pues vamos realizando acciones, actos, teniendo conductas a través de nuestra vida, pero no siempre estamos dispuestos a pensar en las consecuencias de las cosas que hacemos. Cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, sea basados en el egoísmo o sea basados en el Espíritu de Cristo, todo, absolutamente todo tiene una reacción y todo tiene una consecuencia. Y estas reacciones de las cosas, reacciones a las cosas que nosotros hacemos, también nosotros mismos las recibimos, y cada día nos estamos creando y recreando en la forma en que nosotros hacemos. Cuando hacemos cosas malas, no queremos ver las consecuencias. Cuando hacemos cosas malas, no queremos ni pensar en cuáles van a ser las consecuencias, y muchas veces cuando vienen las consecuencias tampoco las aceptamos. Es importante que nosotros consideremos a cada día que lo que hacemos, sea bueno o sea malo, va a traer una retribución. Otra manera de hablar acerca de este tema es en la siembra y en la cosecha. Sabemos que lo que sembramos, cosechamos. Si siembro maíz, cosecharé más maíz. Si siembro nada, ¿qué voy a cosechar? Pues nada. Es algo simple, sencillo, natural, terrenal, y que también tiene su significado espiritual, porque si hacemos el bien a los demás, ese mismo bien que hacemos, nosotros lo recibimos en retribución, y si hacemos mal a los demás, ese mismo mal que hacemos, igualmente lo recibimos en retribución. El Señor Jesús nos dejó la regla de oro, ustedes la conocen: no hacer a los demás lo que no nos gustaría, trata a los demás como te gustaría que te traten. Pero nosotros, aunque muchas veces no vemos, no queremos ver, cerramos los ojos, aunque tenemos los oídos, muchas veces cerramos los oídos y no queremos oír. Y entonces tratamos a los demás como se nos antoja, como se nos pega la gana, y queremos que los demás nos traten de una determinada manera que no corresponde a lo que nosotros estamos sembrando. De manera que es muy, muy importante que cada uno de nosotros consideremos esto. Hay quienes dicen, pues yo trato muy bien a los demás, pero pregúntenles a los demás qué sienten o qué piensan, y piensan muy diferente. Y tampoco nos gusta escuchar la retroalimentación, tampoco nos gusta escuchar que los demás nos digan lo que hacemos mal, y normalmente rechazamos esas palabras. Pues es importante que consideremos que de cada cosa que hacemos, sea buena o sea mala, vamos a recibir una retribución. Es importante que consideremos que lo que sembramos hoy, el día de mañana lo vamos a cosechar multiplicado, sea bueno o sea malo. Es importante que consideremos que si nuestra vida la dedicamos a los placeres y a los deleites pecaminosos, fíjense, estoy usando la palabra deleites y placeres pecaminosos, de igual manera vamos a ser retribuidos de acuerdo a la corrupción que eso trae. Y también es importante que consideremos que si dedicamos nuestra vida a vivir a través del Espíritu de Cristo, de igual manera eso lo vamos a recibir en retribución. Esto no es difícil de entender, no es difícil de conceptualizar con la mente, esto es difícil de vivirlo con el corazón, y esto es lo más importante. Entendemos que debemos de tratar a los demás de buena manera, pero los demás
también deben de pensar que realmente los estamos tratando así, porque si no, la verdad no sirve de mucho. Nosotros podemos creer que estamos sirviendo a Dios de la mejor manera, pero si no lo estamos sirviendo como Él quiere que lo sirvamos, entonces no tiene ningún sentido. Es importante que consideremos esto en nuestras vidas. Miren, en Romanos 8:13, San Pablo nos dice: si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y aquí parece como un trabalenguas y nos dice: si vives, vas a morir. Y nos dice: si mueres, vas a vivir. Es decir, que nadie va a hacer por siempre lo que está haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo en este momento se va a pasar por un proceso de transformación a través del cual seremos retribuidos, para bien o para mal. Si vivimos conforme a la carne, a los placeres y a los deleites pecaminosos, vamos a morir. Insisto, deleites y placeres pecaminosos. ¿Por qué? Insisto en placeres y deleites pecaminosos, porque miren, Dios nos creó, Él nos formó y nos dio la capacidad de deleitarnos y de sentir placer, pero hay placeres que, siendo lícitos, siendo justos, a través de la concupiscencia que hay en nuestro interior o a través de la ayuda del mundo, estos se tornan pecaminosos. Cuando nosotros nos salimos del plan original de Dios, entonces esos placeres y esos deleites vienen a ser pecaminosos. Es decir, los deleites y los placeres no son malos en sí mismos. Lo malo es lo que los inflama en nuestras propias concupiscencias carnales o a través de la ayuda del mundo y en alguna instancia también con la ayuda del enemigo. Pero sobre todo yo les he explicado que el enemigo número uno que tenemos es nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos, y somos responsables de las maneras en que reaccionamos. Podemos pasarnos la vida culpando a los demás, que tienen la culpa de hacernos enojar, tienen la culpa de hacernos que los ofendamos, y sin embargo no tomar nuestra propia responsabilidad. Pero cada uno es responsable de sí mismo. Yo no soy responsable de lo que hacen mis hijos, no soy responsable de lo que hace mi esposa, pero sí soy responsable de lo que yo les hago, y también soy responsable de la forma en que yo reacciono. Esas son cosas que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, porque el Señor Jesús nos enseñó: no devuelvas mal por bien, ni devuelvas mal por mal. Si te hacen el mal, tú haz el bien, y si te hacen el bien, haz mucho más bien. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, ahora somos fuentes de amor, fuentes de bien. Pero sin embargo, nosotros muchas veces, aunque hemos creído en el Señor Jesús, seguimos viviendo a nuestro modo. De modo que si vivimos para nuestra carne, en cualquiera de sus modalidades, vamos a morir. Pero si a través del Espíritu de Cristo hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Es igual también el mismo tema de la tarjeta de crédito. Ya le quiero poner un montón de adjetivos a la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque nos dan una tarjeta de crédito y ¿a qué nos invitan? Gasta, 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 y luego después ya no haya uno ni cómo pagar. Y luego la gente termina escondiéndose para no pagar sus deudas.
Y este es el sistema del enemigo, y este es el sistema del mundo, y es el sistema en que muchos cristianos aún seguimos viviendo. Ahorita estoy poniendo el ejemplo de la tarjeta de crédito, pero en cuanto a los placeres es exactamente a lo mismo. Porque es natural que todos queramos tener un determinado o un cierto placer. El comer causa un cierto placer, el beber causa un cierto placer, el tener relaciones sexuales causa un cierto placer. Sin embargo, cuando lo hacemos fuera de los límites establecidos por el Señor, esto se convierte en corrupción. Cuando alguien se pone a beber alguna bebida alcohólica y lo bebe hoy y lo bebe mañana y lo sigue bebiendo y lo sigue bebiendo y lo sigue bebiendo, poco a poco se va encadenando, se va esclavizando. La cantidad de placer, esto se llama la ley de los rendimientos decrecientes. La cantidad de placer que uno obtiene cada día va disminuyendo y entonces se necesita una mayor intensidad. Y el que antes tomaba al principio su ron pope y su jerez, ahora ya toma cerveza, y después de que toma cerveza ya toma otro tipo de vinos, y finalmente termina con el etiqueta roja, que es el más potente, tratando de obtener un resultado que ya no consigue. ¿Por qué? Porque el placer va disminuyendo, pero la necesidad va aumentando. Es decir, esto es como morir de sed estando en medio del mar, porque en medio del mar pues hay muchísima agua. Pero ¿qué pasa si me tomo esa agua? Esa agua no quita la sed, esa agua causa más sed, y el que está en medio del mar y que se encuentra solo y que no tiene agua dulce o potable para tomar y que tiene que estarse remojando la boca con agua salada, entre más se remoja la boca con agua salada, ¿qué es lo que pasa? Tiene más sed. Y así es el pecado. El pecado nos ofrece un placer, una satisfacción que nunca jamás va a llegar. Esto es una red de mentiras y de engaños que está solamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esta red de mentiras sí es creada por nosotros mismos, también es creada por el enemigo, sí, también es creada por el mundo. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para romper, para destruir las obras de Satanás. Por eso es que en este verso Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu de Cristo haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. ¿Qué son las obras de la carne? Son las acciones de la naturaleza pecaminosa. Fíjense, acciones de la naturaleza pecaminosa son las acciones de la inclinación al pecado. Estoy hablando de acciones. Hay dos tipos de pecado. Uno, el pecado exterior, que todos lo ven, que todos lo conocen, que todos lo saben. Alguien que roba un carro, se llevó el carro. Alguien que se tomó una pata de elefante, una caguama, se nota, se ve. Alguien que anda adulterando, se nota y se ve, se sabe. Estas son acciones de la carne, acciones pecaminosas. Pero esto no es todo. El Señor Jesús llegó hasta el fondo del asunto. El que se toma una copa es porque antes lo deseó, lo determinó y finalmente lo ejecutó. El que se va a acostar con una mujer que no le corresponde, primero lo pensó, lo consideró, lo calculó y después lo ejecutó. De manera que entonces las acciones son un resultado de algo que hay en el interior de cada uno de los pecadores que no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Para bien o para mal, todos vamos a ser transformados de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Hecho en esta vida. No estoy hablando de imaginaciones, no estoy hablando de ilusiones o de sueños, estoy hablando de hechos. ¿Cuáles son los hechos de nuestra vida? Y los que sean los hechos de nuestra vida es lo que va a ser juzgado para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros seremos transformados para bien o para mal, dependiendo de si vivimos para el Señor o si vivimos para nosotros mismos. Y esta es la última línea que vamos a considerar en este año de defender nuestra propia esperanza. Y esta línea de acción es cuidarnos de nosotros mismos. Puede ser que una persona en su interior tenga inclinación hacia lo homosexual, pero en el momento en que esa persona se deja llevar y cae en la acción, en ese momento está perdido y en ese momento está caminando hacia su corrupción. ¿Por qué? Porque de ahí van a venir enfermedades y después de las enfermedades va a venir la muerte y después de la muerte va a venir la muerte eterna. Les ruego, mis hermanos, por las misericordias del Señor, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que nos corresponde hacer, lo que con nuestro entendimiento podemos dar al Señor. Así lo dice Romanos 12:1. Puede ser que alguien tenga el deseo de robar en su interior, que tenga esa inclinación, pero en el momento en que estira la mano y ejecuta el robo, en ese momento ya está cayendo hacia su propia corrupción. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, el Señor Jesús, a través de su Espíritu, nos da el poder de considerarnos muertos al pecado, de dar por muerto el pecado que está en nosotros. Ya no somos esclavos de ese pecado. Puede ser que ese maldito pordiosero nos esté rogando y nos esté implorando que cometamos la acción. Y lo vemos como un pordiosero que está: por favor, hazlo, por favor, hazlo. Y en el momento en que uno comete el error, en ese momento sale el maldito tirano y otra vez nos esclaviza. Ya habíamos platicado de esto, ¿verdad? Puede ser que en nuestro interior se esté librando una lucha de por vida. Lamentablemente el enemigo es paciente y está esperando, pero para los que hemos creído en Cristo podemos decir no a la tentación, no a estirar la mano, no a tomar esa mujer, no a robarme lo que no me corresponde. Miren, ahí en Romanos 6, en el verso 11, dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, dice: considérate muerto al pecado. No dice que el pecado esté muerto, dice considérate muerto. Es decir, que el pecado no reine más en tu vida. El pecado va a seguir insistiendo todos los días hasta el último instante. Pero de cada uno de nosotros depende no darle limosna a ese maldito pordiosero. Eso depende de cada uno de nosotros. Los invito a que vayamos a Gálatas en el capítulo 5. El verso 24 dice: los que son de Cristo han crucificado su carne
con sus pasiones y con sus deseos. ¿Quiénes han hecho esto? Los que son de Cristo. Solamente los que somos de Cristo tenemos ese poder. Y ese poder no viene de nosotros, ese poder viene del Espíritu de Cristo. Los que somos de Cristo, dice aquí Pablo, han crucificado. ¿Qué quiere decir? Que en el pasado tuvimos un encuentro con el Señor Jesús y crucificamos ahí, en la misma cruz que Él murió, nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Aquí sí habla de algo que sucedió en algún instante de nuestra vida y que aún sigue vigente hasta este momento. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, hemos sido transformados. Ahora tenemos el poder. Ahora somos libres del pecado. El pecado va a seguir ahí acechando, las pasiones van a seguir acechando, los deseos van a seguir acechando como un maldito pordiosero pidiendo una limosna, esperando que cometamos el error y que una vez cometido el error, entonces se enseñoree nuevamente de nosotros el pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Salvador, que Él nos da el poder de sobreponernos, de alejarnos, de soportar la tentación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor así lo determine. Hasta que ese maldito pordiosero termine muerto en nuestro corazón. Y el día que esté muerto, en ese momento nosotros cantaremos victoria. Pero esto es una lucha de cada día, de cada instante. Si usted tiene el deseo de siempre estarse enojando, de siempre estar gritando, de siempre estar insultando a los demás, hoy podemos cambiar. Hoy es el día en que el Señor Jesús nos hace libres. Y esto es algo que ocurre en un instante, porque es una operación quirúrgica, espiritual, que hace el Señor Jesús por medio de su Santo y Divino Espíritu en nuestros corazones, y ahora sí nos da el poder de vivir en libertad. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso 8, dice así: el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo los invito, mis hermanos que están allá en casa, mis hermanos que están aquí, planeemos nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría que al final de nuestra vida haya corrupción, o nos gustaría que al final de nuestra vida haya vida eterna. Eso depende de todos y de cada uno de nosotros. El pecado, las pasiones, los deseos pecaminosos, todos los días de nuestra existencia van a estar ahí acechando y pidiendo una pequeña limosna, un pequeño acto de desobediencia a Dios, para que entonces nuestras acciones sean juzgadas. Pero el Espíritu de Cristo nos hace libres, nos da el poder de actuar de acuerdo a la naturaleza del Señor Jesús. Y así como el Señor Jesús fue acechado todos los días de su existencia y a cada instante y en cada circunstancia, y Él salió victorioso, salió avante, salió adelante. Él triunfó sobre la lucha diaria del pecado. Esa es una de las más grandes victorias de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que es una gran victoria que haya entregado su cuerpo, su vida, su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Pero
qué gran, indescriptible bendición, qué grandísima victoria el vivir a cada día en pureza y en santidad. Y porque Él lo logró, nosotros con su ayuda podemos lograrlo, mis hermanos. Planeen su vida, planeen los últimos días de su vida. En los profetas muy repetidamente se nos dice: piensa en tus postrimerías. Y esa palabra ya casi ni se escucha, es un español antiguo, ya ni quien se preocupe de eso. Pero cuando nosotros pensamos en qué es lo que vamos a vivir en los últimos días de nuestra existencia, entonces vamos a tener motivos para no pecar, para huir de la tentación, para resistir al enemigo con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y ya para terminar, los invito a que vayamos a Colosenses en el capítulo 3, en el verso 5. Igualmente aquí nos habla de una vida antigua y de una vida nueva. Nos habla de una vida pasada y de una vida futura. Nosotros estamos ahorita ubicados en el presente. Todos tenemos una vida pasada de la cual nos avergonzamos, y tenemos una vida futura que puede ser brillante, que puede ser gloriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3:5, y con esto vamos a cerrar el tema de Defiende tu Esperanza 2022. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es todo esto idolatría. Cosas que se anteponen, que se interponen entre Dios y nosotros. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero más aún, verso 8, dejen también ahora estas cosas. Dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos la malicia, dejemos las blasfemias, las palabras deshonestas en nuestra boca. No nos mintamos unos a otros, habiéndonos ya despojado del viejo hombre con sus hechos anteriores, y ahora revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es nuestro Señor Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis hermanos, planeen su futuro, planeemos nuestro futuro. Hermanos que están allá en su casa, planeen cuál va a ser su destino. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida? ¿Verdaderamente le estamos dando la gloria al Señor a cada día, en cada circunstancia y a cada instante? ¿Verdaderamente somos agradecidos con el Señor y le damos gracias, y no solamente de palabras, sino también con nuestros hechos, con nuestro tiempo? ¿Verdaderamente damos lugar a la palabra de Dios en nuestra mente y no a nosotros mismos? Porque si es así, usted está planeando muy bien su futuro. Si usted no ha planeado bien su futuro, si usted no ha pensado en sus postrimerías, si usted no ha pensado en los últimos días de su existencia, yo lo invito a que lo piense seriamente. Dios, el único y verdadero Dios vivo, el Dios invisible, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nuestro Dios, Él mismo. Y Él es el único capaz de resucitar a los muertos y de crear cosas nuevas de la nada. Y si nosotros creemos que Él es poderoso, poderosísimo para
resucitar a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos la confianza, la seguridad, la alegría, la tranquilidad de que el día que estemos en el ataúd no vamos a quedarnos ahí por siempre, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo incansable, un cuerpo inenfermable, un cuerpo que jamás se degradará, porque estaremos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es una cuestión que tenemos que considerar a cada día. No se deje jamás llevar por la tentación. Padre, en este momento te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza de defender nuestra esperanza hemos recibido grandes y hermosas lecciones. El día de hoy nosotros comprendemos que si vivimos para nuestro placer, para nuestra carne, para nuestros pensamientos, finalmente la corrupción llegará. Pero que si nosotros vivimos para darte gloria, para darte gracias y para pensar y hacer a través de tu palabra, entonces viviremos eternamente. Padre, yo te ruego que ayudes a cada uno de nuestros amigos y hermanos allá en casa, que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que estamos aquí. Y Padre, de los que tú, Señor, nos has dado, que ninguno se pierda, sino que todos caminemos en pos de la ciudad celestial, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos esto en nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.